Buenos días, mis hermanos. Buenas tardes, donde quiera que estén. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Nuevamente su hermano en Cristo, Enrique Olea, para traerles un tema, mis queridos hermanos, un tema más de los muchos que hay en las Sagradas Escrituras. En esta ocasión les voy a estar hablando acerca de este tema, del cual, mis hermanos, en un video anterior hablé acerca del matrimonio del cristiano. Sabemos que el matrimonio del cristiano, mis hermanos, es para toda la vida. Eso ni lo dudemos, hermanos. El cristiano en su matrimonio debe de permanecer para toda la vida. Es un mandamiento, mis hermanos, de parte de nuestro Padre Dios, permanecer en el matrimonio para toda la vida. Pero desafortunadamente, hermanos, también existen problemas en los matrimonios de los cristianos. El matrimonio que Dios instituyó allá en el Edén desde el principio, mis hermanos, el propósito es de que es para toda la vida. Pero no todos los hombres obedecen ese mandamiento sagrado, hermanos. No todos, mis hermanos, no todos los hombres están sometidos a Dios. Y esto crea un problema. En una ocasión, nuestro Señor y Salvador Jesús estaba discutiendo este tema precisamente. Y este tema, hermanos, esas palabras que le dijo nuestro Señor y Salvador Jesús a los judíos le hicieron una pregunta, ¿verdad? Y nuestro Señor Jesucristo les contestó. Les estoy hablando ahí de Mateo en su capítulo 19, donde nuestro Señor Jesucristo tenía estas discusiones con estos judíos, estos fariseos, ¿sí? Pero yo quiero enfocarme en este tema, hermanos, en Mateo capítulo 19, versículo 9. Ahí voy a estar enfocado, mis hermanos, y hablando acerca de estas palabras que dijo nuestro Señor y Salvador Jesús: salvo por causa de fornicación. Estas palabras, mis hermanos, han sido mal interpretadas por la mayoría de cristianos, hermanos, diciendo que cuando nuestro Señor Jesucristo dice esto, hermanos, los cristianos se pueden divorciar. Pero veamos el texto y el contexto, mis hermanos. Nuestro Señor Jesucristo no se estaba dirigiendo a cristianos, sino estaba exponiendo un problema, hermanos, un problema en el cual había en el matrimonio que Dios había establecido desde el principio. Quiero entrar, hermanos, al tema y leyendo Mateo capítulo 19, versículo 9. Por eso les digo que cualquiera que se divorcie de su esposa, a menos que sea por causa de fornicación, y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con una mujer así divorciada, comete adulterio. Estas son las palabras que le dijo nuestro Señor y Salvador Jesús a los judíos, a los fariseos, a esas personas con las cuales tenía esta discusión acerca del matrimonio. Ahora, quiero explicar, mis hermanos, esta palabra que está aquí, fornicación. Quiero explicar esta palabra, hermanos, para tener bien entendido, hermanos, lo que nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo aquí en Mateo 19, versículo 9. Esta palabra fornicación, hermanos, viene de la palabra hebrea tasnuk, que significa prostitución. Por ejemplo, hermanos, hablando del Antiguo Testamento y de esta palabra tasnuk, Ezequiel 16:15. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu nombre, y derramaste tu fornicación a cuantos pasaron, suya eras. Aquí estamos viendo la palabra tasnud, hermanos, prostituirse y fornicación. Es lo que significa, hermanos, en hebreo esta palabra. También encontramos la palabra, mis hermanos, hebrea, sanak. Esta palabra sanak, mis hermanos, significa adulterio o fornicación. Ejemplo de esto, mis hermanos, Nahum capítulo 3, versículo 4. A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Aquí vemos esta palabra, sanak, palabra hebrea, mis hermanos. En el Nuevo Testamento encontramos esta palabra
pornía, que es cualquier práctica sexual fuera del matrimonio. Y también, figuradamente, significa idolatría o apostasía. Porneu, palabra griega, mis hermanos, que también significa practicar la idolatría. Esto es lo que significa, mis hermanos, esta palabra fornicación, tanto en hebreo como en griego. Ahora, mis hermanos, la moral sexual israelita respecto a la virginidad y las relaciones sexuales fuera del matrimonio era estrictamente regida y severa en su aplicación. La fornicación era tenida por un acto tan vil y abominable que si una joven recién casada no se hallaba evidencias de virginidad, era condenada a morir, apedreada hasta la muerte, porque hizo vileza en Israel, fornicando en la casa de su padre. Deuteronomios, capítulo 22, versículos 20 y 21. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad. Morirá, por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitará el mal de en medio de ti. Mis hermanos, esto es lo que sucedía, mis hermanos, esto es lo que hacían los judíos con estas mujeres. Fíjense que esta palabra, mis hermanos, los judíos la tenían como lo peor que le pudiese pasar a una mujer. Si un hombre forzaba a una joven virgen, no desposada, para acostarse con ella, cuando se descubría el caso, estaba obligado a dar al padre de la joven 50 siclos de plata y pactar el matrimonio. Fíjense lo que sucedía. La ley era muy clara, porque la violó, no la podrá despedir en toda su vida. Fíjense lo que dice la escritura aquí, hermanos. Deuteronomios capítulo 22, versículos 28 y 29 dice lo siguiente, queridos hermanos. Cuando algún hombre hallara a una joven virgen que no fuera desposada, y tomare y se acostare con ella, y fuera descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será su mujer, por cuanto la humilló, no la podrá despedir en todos sus días. Esto dice la escritura, queridos hermanos. Esta moral estaba presente en los escritos de los primeros cristianos. Pablo amonesta a los solteros para que se cuiden de las tentaciones de fornicar. Pablo, mis queridos hermanos, Pablo advirtió en muchas ocasiones, hermanos, acerca de este grave pecado, la fornicación. Por ejemplo, hermanos, vemos un ejemplo allí en Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Pablo sabía, hermanos, lo que significaba la fornicación. Por eso hablaba una y otra vez a los hermanos a que se apartaran de fornicación. Que la voluntad de Dios, queridos hermanos, era que nosotros fuéramos santos, vuestra santificación. Frente a los expulsos, hermanos, frente a los impulsos, sexuales de la juventud, el apóstol Pablo propone el camino del matrimonio como una prevención de la inmoralidad. Fíjense, mis hermanos, para que ustedes no cometan fornicación, no cometan inmoralidad, mejor cásense, ¿sí? La fornicación, como el adulterio, que es fornicación en el estado matrimonial, aparece en una lista de pecados, queridos hermanos. En el Nuevo Testamento, hermanos, encontramos ahí en Mateo capítulo 15, versículo 19, porque del corazón salen los malos pensamientos. Miren, hermanos, es con esto, con lo que luchamos, hermanos, nuestra gran lucha. Fíjense que nuestra gran lucha no es contra Satanás. La gran lucha que tenemos como hijos de Dios, como cristianos, es contra nosotros mismos. ¿Por qué le digo esto, hermano? Por esto que dice en Mateo capítulo 15, versículo 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, no vienen de Satanás, dice del corazón de quién, de nosotros, hermanos. Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias.
Gálatas 5:19, hermanos, también dice lo siguiente: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Los cristianos tenemos claro, hermanos, bien claro. Por eso, cuando nuestro Señor y Salvador Jesús, allí en Mateo 19:9, hermanos, muchos dicen les está hablando a cristianos. Pero esto es un grave error, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo no se estaba dirigiendo a los cristianos, sino que estaba exponiendo un problema, un grave problema del matrimonio. Los cristianos, queridos hermanos, tenemos claro que el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Así pues, queda claro que cuando dice en Mateo, salvo por causa de fornicación, no es que los cristianos seamos fornicarios, mis hermanos. Los cristianos no somos fornicarios. Dice la Escritura, mis hermanos, ahí en 1 Corintios capítulo 6, versículo 13, mire lo que dice aquí, hermanos. Por esto digo, e insisto, por lo que dicen las Escrituras, los cristianos no somos fornicarios. Las viandas para el vientre para las viandas, pero tanto el uno como a la otra destruirá Dios. Pero el cuerpo, mire lo que dice aquí, hermano, ponga atención a lo que dice aquí, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Esta es la razón, y una razón clara, evidencia clara, conforme a las Escrituras, que el cuerpo del cristiano, mis hermanos, no es para la fornicación. Así pues, mis hermanos, muchos problemas salen a la superficie en este versículo, en el versículo de Mateo 19:9. Por ejemplo, ¿qué quiere decir con la palabra mujer? Algunos han tomado el divorcio decretado como válido solo durante el periodo de noviazgo. Mis hermanos, tal es el caso de María y José. Ustedes recuerdan, hermanos, lo que le sucedió a José, o lo que pasó José, o qué sintió José cuando supo, ¿sí?, que su novia, que María, estaba embarazada, hermanos. Miren, Mateo 1:18, mire lo que dice. El nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José. Fíjese lo que dice aquí, desposada, que era su novia. Antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Sabemos que María, hermanos, se embarazó por obra del Espíritu Santo. Hermano, esto al principio José no lo entendió. Y José sabía lo que significaba, hermanos, que una mujer antes del matrimonio estuviera encinta, ¿sí? Como leía anteriormente, hermanos, ¿qué sucedía con una mujer que no se hallaba virgen? La mataban, hermanos, la apedreaban, la lapidaban hasta la muerte. Esta palabra, mis queridos hermanos, mujer o esposa, quiere decir la mujer con quien el hombre está comprometido. Este es el significado legítimo para esta palabra, mujer o esposa. Sin embargo, mis hermanos, el problema de que estaba, la discusión en la cual se encontraba nuestro Señor y Salvador Jesús, ¿sí?, era la siguiente. Los judíos apelaron a la escritura, mis hermanos, al Antiguo Testamento, para buscar esa excusa, ¿verdad? Esa excusa para divorciarse por cualquier motivo. Ellos, los judíos, estaban apelando a esta escritura, a Deuteronomios capítulo 24, versículo 1. Cuando alguno toma a una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella y le escribe certificado de divorcio, lo pone en sus manos y la despide de su casa. Fíjese que los judíos, hermanos, los judíos por cualquier cosa se divorciaban. Por cualquier cosa, mis hermanos. Decimos los judíos, pero hoy en día, hermanos, si usted ha visto cómo son la mayoría de matrimonios, está sucediendo, mis hermanos, está pasando exactamente lo mismo como el problema que estaba exponiendo nuestro Señor Jesucristo con los judíos. Hoy en día, hermanos, cualquier pretexto sirve para divorciarse de la esposa o del esposo. Cualquier pretexto, mis hermanos, lo cual es pecado. En Deuteronomios, mis hermanos, en Deuteronomios habla acerca del periodo del compromiso y es claramente el contexto histórico de la discusión en Mateo capítulo 19. Esta era la discusión que tenían los judíos con nuestro Señor y Salvador Jesús.
Así pues, mis hermanos, específicamente dice el marido, lo que dice Deuteronomios, mis hermanos, específicamente dice que el marido despedirá a la mujer de su casa, lo cual indica que el hombre y la mujer ya estaban viviendo juntos, hermanos. Al decir la despedirá, le dará carta de divorcio, quiere decir que ya habían consumado el matrimonio y que estaban viviendo juntos, hermanos. Este era el problema. Este era el problema, la discusión que tenía nuestro Señor Jesucristo con los judíos. Otra pregunta que pudiera surgir es acerca de la fornicación, mis hermanos. La palabra aquí, la palabra aquí que vemos fornicación se refiere más bien a algo indecente, como es el término de Deuteronomios, lo que acabamos de ver, Deuteronomios capítulo 24, versículo 1. O sea, algo más general y podría referirse a algún tipo de inmoralidad sexual, hermanos. Relaciones prematrimoniales o extramatrimoniales, prostitución, homosexualidad y aún la bestial. Fíjense hasta dónde, hermanos, puede llegar el hombre. Tener relaciones con los animales. Esto, mis hermanos, a veces decimos, bueno, ¿cómo puede suceder esto? Pero sucede, hermanos, sucede. Y hasta el día de hoy está sucediendo. Muchas veces decimos, bueno, eso sucedió con los judíos. Hermano, tristemente esto sigue pasando. Y vamos a ver cuál es la causa de que pase todo esto. Vamos a ver, hermanos. Por favor, les pido que me acompañen. Este tema es bien interesante, bien importante también, hermanos, porque en muchas de las ocasiones, hermano, te vuelvo a repetir, como te he dicho, yo estoy de acuerdo contigo que tú defiendes y yo hago lo mismo. Defiendo que el matrimonio es para toda la vida. El matrimonio del cristiano, queridos hermanos, es para toda la vida. Pero se presenta este problema que no podemos, como dice, no podemos taparlo con un dedo, hermanos. No se puede porque está este problema y se presenta en los matrimonios de los cristianos también. La pregunta importante es si sucede esto, mis hermanos, hay en un matrimonio, hermanos, cuando alguien comete esta fornicación, hermanos, este pecado indecente, mis hermanos, les dije que se refería a relaciones prematrimoniales o extramaritales, mis hermanos, prostitución, homosexualidad o la bestial, hermanos. Cuando sucede esto, hermanos, no es justo que si uno es el que comete este pecado, hermanos, el otro tiene que pagar la culpa también. Esto no es justo, hermanos. Dios no haría eso y precisamente nuestro Señor y Salvador Jesús por eso expuso esto, hermanos. Por eso les estaba aclarando a los judíos, hermanos, este problema. Si se separan, hermanos, porque uno cometió fornicación, hermanos, si ese matrimonio se disuelve, hermanos, ¿Dios da permiso para volverse a casarse? ¿Dará el permiso Dios para volverse a casar? Algunos de mis hermanos han dicho, mis hermanos, que si se separen, se queden sin casar. Mis hermanos, hermano, tú que predicas esto también, yo no estoy de acuerdo con eso. Y no estoy de acuerdo según mi opinión. No estoy de acuerdo por lo que la escritura dice, hermanos. Y voy a mostrarles qué es lo que dice la escritura. En otras palabras, hermanos, la inmoralidad no solo es fundamento para divorciarse, sino también para volverse a casar. Ese es el propósito, esa es la discusión de nuestro Señor Jesús con los judíos. Bueno, si uno de ustedes comete fornicación, ¿sí? Los pecados que les describí, hermanos, entonces, ¿sí? El otro va a pagar la culpa. Dice nuestro Señor y Salvador Jesús, el matrimonio se puede disolver salvo por causa de fornicación. Mateo, nuevamente leo, mis hermanos. Mateo capítulo 19, versículo 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera, dice la escritura. Ahora, la última parte del versículo 9 probablemente quiere decir que un hombre que se casa con una mujer que ha sido divorciada es decir, la culpable, hermanos. Si un hombre se casa con la culpable,
la que cometió inmoralidad, adulterio, fornicación, el que se case con esa mujer o con ese hombre, comete adulterio, hermanos. Por eso debemos de tener cuidado, hermanos, de cómo se disuelve, porque podemos, la persona, hermanos, la persona, aunque no sea inocente, puede decir que sí lo es. Por eso debemos de tener mucho cuidado con esto, mis hermanos. Esta palabra, fíjense, esta palabra, hermanos, que usó nuestro Señor y Salvador Jesús ahí en Mateo, capítulo 19, versículo 9, salvo. Nuestro Señor Jesucristo dice salvo por causa de fornicación. Esta palabra salvo, hermanos, es sinónimo de excepto, de la palabra griega plen, es un adverbio griego que con la mayor frecuencia significa no obstante, sin embargo, tiene ocasiones el significado de excepto o salvo que, más que, no obstante, también se utiliza como preposición, significando excepto, salvo, fuera, sino, más que, o salvo, más que, o simplemente, mis hermanos, salvo. Esta fue la palabra, queridos hermanos, que nuestro Señor Jesucristo usó ahí en Mateo capítulo 19, versículo 9. Nota aquí, la traducción de los manuscritos, mis hermanos, que tienen el privativo me, seguido por epi, estas palabras griegas, traduce si no fuera por. La traducción del griego, la traducción original, mis hermanos, dice si no fuera por. Es decir, si no fuera por esto, si no fuera por fornicación. Y siguiendo los manuscritos, mis hermanos, más comúnmente aceptados que tienen parecto, esta palabra griega, hermanos, parecto, seguido por logos, traduce salvo por causa, salvo. Solamente, hermanos, esta palabra salvo. La excepción, hermanos, cuando un matrimonio se disuelve. Ahora, debería ser notorio que la carta de divorcio protegía a la esposa. Un marido no podía deshacerse de su esposa a la ligera por una simple declaración oral. Es decir, sucedió esto. El marido va a decir nada más oralmente, va a hablar oralmente. No era suficiente esto, mis hermanos. Él debía fundamentarlo y escribirlo en una carta de divorcio, aun cuando hubiese suficiente. Fíjense, hermanos. Aquí quiero decirles algo y pongan atención a lo que voy a decir, hermanos. Aún cuando hubiese suficiente fundamento para el divorcio, sería mejor no llevarlo a cabo, hermanos. Sería mejor no llevarlo a cabo. Porque recordemos, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Si tú, hermano, si tú, que me estás viendo, que me estás escuchando ahorita, tienes este problema, has acudido a los hermanos, a los ancianos, y dices tú, bueno, ¿qué hago? Si tú, hermano, según la escritura, si él o ella cometió la falta de inmoralidad, mi hermano, puedes separarte de él o de ella. Él o ella se puede volver a casar. Porque como les decía, hermanos, no es justo que los dos paguen la culpa de uno. Pero ahora también, hermano, si tú, hermano, sientes que puedes perdonar una infidelidad, adelante, hermanos. Si tú crees que vas a poder perdonar y olvidar eso, mi hermano, y lo puedes hacer, adelante. Pero si no, mis hermanos, tú puedes separarte y puedes volverte a casar. ¿Por qué digo esto, mis hermanos? El ideal de Dios es que el matrimonio, primeramente, quiero decirte, el ideal de Dios desde el principio, desde el Edén, desde que Él formó el matrimonio de Adán y Eva, mis hermanos, es que dure para toda la vida. Mateo 19:8. Y Él les dijo, este es el problema, hermanos, por el cual los judíos se separaban. Y este sigue siendo el problema por el cual, hermano, los matrimonios se están disolviendo. Este sigue siendo el problema. ¿Por qué? Esta es la causa, hermanos. Esta es la causa y este es el problema del cual, hermanos, nuestro Señor Jesucristo les estaba hablando a los judíos. Mateo 19:8. Él les dijo,
por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió. Fíjense que aquí, hermanos, aquí no está diciendo Dios permitió. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio, ahora, nuestro Señor Jesucristo está volviendo al principio, hermanos, a lo que Dios estableció desde un principio. Dos cosas que debemos de ver aquí en este versículo: la causa y lo que Dios hizo al principio, hermanos. La causa de los matrimonios disueltos, hermanos, es por la dureza de vuestro corazón. Pero nuestro Señor Jesucristo dice, seguido a las palabras seguidas, dice, mas al principio no fue así, porque Dios no estableció ese matrimonio de que me caso y luego me dejo. No. El propósito de Dios es que el matrimonio permaneciera para toda la vida. Y ese sigue siendo el propósito, hermanos. Y en este es el matrimonio que el cristiano persevera para toda la vida, queridos hermanos. Una palabra, mis hermanos, en este versículo que debemos de ponerle mucha atención, ¿sí? Porque es la causa, como les digo, de que los matrimonios se disuelvan, es esta. Una palabra, hermanos, que le debemos de poner atención es la causa de los divorcios. ¿Cuál es? Es por la dureza del corazón y se refiere a estas personas. Ahora, querido hermano, quiero decirte aquí, por lo que la Escritura dice, que esas personas a las cuales nuestro Señor Jesucristo se estaba dirigiendo cuando les dice, por la dureza de su corazón, no son hijos de Dios, no son cristianos, hermanos. Cuando tú, querido hermano, veas que un matrimonio se disuelve, van a decir, mira, los cristianos se divorcian. O mira, esos hermanos que eran cristianos se divorciaron. Es una gran mentira eso, hermanos. Porque los cristianos, primero, como les mostré al principio, no somos fornicarios, por lo que dice la Escritura. ¿Sí? El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo, dice la Escritura. Entonces, hermanos, la dureza del corazón cuando nuestro Señor Jesucristo, y pongamos atención a esto porque es bien importante, cuando nuestro Señor Jesucristo dice por la dureza del corazón, se está refiriendo a estas personas, hermanos. Primero a los Corintios, estas personas son las que deshacen los matrimonios, mis queridos hermanos, y desafortunadamente, hermanos, estas personas están en los matrimonios de los cristianos. ¿Quiénes son estas personas? Primero a los Corintios 7:15. Sin embargo, si el que no es creyente, fíjense lo que está diciendo aquí, el incrédulo, el que no es creyente se separa. Mire, hermano, quiero que vea y que note algo aquí bien importante. ¿Quiénes son los que se separan y quiénes disuelven los matrimonios? Nuevamente lo leo, hermanos. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe, dice el Señor. En tales casos el hermano o la hermana no está obligado o no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Dice la Escritura, mis hermanos. Dios nos ha llamado para vivir en paz. ¿Quiénes son estas personas, mis hermanos, las incrédulas? Que dice la Escritura que son, hermanos, las que disuelven los matrimonios. Estas personas incrédulas, dice la Escritura, allí en Efesios capítulo 4, versículo 17 al 19, fíjense quiénes son. ¿Y por qué nuestro Señor Jesucristo, hermanos, les dijo, por la dureza de su corazón? Porque estas personas, mis hermanos, son así. Efesios 4, 17 al 19. Esto digo, pues, y afirmo, juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en sus entendimientos, excluidos, fíjense lo que dice la Escritura, mis hermanos, excluidos de la vida de Dios, por la causa de la ignorancia que hay en ellos. Y aquí está la palabra, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo usó en Mateo 19:9. 19:8. Por la dureza de su corazón, y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Así que con esto, hermano, queda claro que nuestro Señor Jesucristo en Mateo 19:9 no se estaba dirigiendo a los cristianos o a los hijos de Dios. Estaba exponiendo, hermanos, un problema que había en los matrimonios de los hijos de Dios y quienes causaban este problema.
Estas personas de las cuales está hablando Mateo 19:8 son personas incrédulas, no son cristianas. Y este es el problema que existe en los matrimonios de los cristianos, hermanos. A causa de la inmoralidad se aplica lo que dice, de la inmoralidad de los que no respetan la palabra de Dios, de los que no están sometidos a la escritura, de los incrédulos, hermanos. Por eso, nuestro Señor Jesucristo dijo lo siguiente. Mateo 19:9. Y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se casa con otra, comete adulterio, dice la Escritura. Ahora, mis hermanos, quiero explicar lo siguiente. ¿Por qué yo dije, hermanos? Y aclaro una cosa. Yo no estoy promoviendo, hermanos, no estoy promoviendo los divorcios, sino todo lo contrario. Estoy hablando, hermanos, de un problema que existe en las iglesias de Cristo. Yo puedo decir, hermano, y le doy gracias a Dios, yo tengo 29 años de casado, ¿sí? Y hasta hoy me doy cuenta que ese matrimonio debe de permanecer hasta la muerte. Así debe de ser, o así es el matrimonio del cristiano, hermanos. Y quiero aclarar nuevamente, yo no promuevo, hermanos, los divorcios. Les estoy exponiendo el problema que nuestro Señor Jesucristo les estaba exponiendo a los escribas y fariseos acerca del divorcio. ¿Qué puedo decir? Yo, mi matrimonio, gracias a Dios, está bien. Los demás no me importan, hermanos. Pero hay hermanos que están pasando por esta situación. Y decirle, hermano, si te divorciaste, si tú eres inocente, quédate como quieras sin casar. O hermana, si tú te divorciaste, ¿sí? Y tú no cometiste el adulterio, la fornicación, quédate sin casar. Hermano, a esos hermanos, usted lo está mandando a que cometa lo siguiente. Y quiero que ponga mucha atención en esto. Tal vez yo puedo decir, yo en mi matrimonio estoy bien y lo demás no me importa. Si él comete el pecado, va a ser él. No, hermano. Esto no es así y no debe de ser así. Mire, hermano, lo que nuestro Señor Jesucristo cuando estaba exponiendo a los judíos, sus discípulos estaban con él. Y ellos estaban atentos también a lo que estaban diciendo, a lo que estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo. Y saben qué, hermanos, después de que nuestro Señor Jesucristo enfrentó a los judíos, a los fariseos, vino con sus discípulos. ¿Y cuál fue la pregunta, sí, que le hicieron sus discípulos? Bueno, si esta es la condición, si esta es la condición para el matrimonio, mejor no me caso. Ahora aquí, hermanos, aquí hay que poner atención. Para que usted haga esto, y lo dijo nuestro Señor Jesucristo, y Pablo también lo repitió, para que usted, hermano, no se case, o para que usted, después de casado, que pasó por este problema, se quiera quedar solo, usted debe de tener un don, hermanos. Por eso, cuando mis hermanos dicen, sí, quédate sin casar, después de que sucede esto, ¿a poco el Señor le da ese don de continencia a la persona que se va a quedar soltera o solo? Esto no es así. Este don de continencia, hermanos, continencia, del griego, en crataía, dominio, que significa dominio propio, moderación, continencia, en cretaumai, de en kratos, dominio, poder, fortaleza, literalmente quiere decir tener poder sobre uno mismo o dominio propio sobre uno mismo. Este es el don que debe de tener usted si quiere estar solo. Ahora miren, lo que dice primero a los Corintios, mis hermanos, primero a los Corintios, capítulo 7, versículo 9. Pero si carecen, fíjense lo que está diciendo aquí Pablo, hermanos, a los Corintios. Pero si carecen de dominio propio, de continencia, cásense, que mejor es casarse que quemarse. Es decir, para que usted esté solo o quede solo, debe de tener este don, hermanos. Los discípulos, mis hermanos, discutieron también con nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Mire lo que dice Mateo en el capítulo 19, versículo 10, hermanos. Les dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse.
¿Cuál fue la respuesta de nuestro Señor y Salvador Jesús? Si el único fundamento para el divorcio, les dijeron sus discípulos, si este es el único fundamento para el divorcio, que es la inmoralidad, no conviene casarse. Pero esto no fue el objetivo de la enseñanza de Jesús, porque el matrimonio fue dado al hombre y a la mujer para su bienestar. Este fue, hermanos, recuerdan cuando Adán, hermanos, estaba en el paraíso y dice la escritura que veía que los animales andaban con su pareja y solamente él estaba solo. ¿Y qué dijo Dios? Le haré ayuda idónea, le haré a su compañera. Y así lo hizo Dios, mis hermanos. Ahora, en Mateo 19:11, mis hermanos, la respuesta de nuestro Señor y Salvador Jesús a esa pregunta o esa declaratoria que hicieron sus discípulos, nuestro Señor Jesucristo les contesta. Entonces le dijo, no todos son capaces de recibir esto. Mire lo que está diciendo, hermanos. Por eso no es bueno que el hombre esté solo. Por eso el hombre no puede estar solo, mis hermanos, y por otras razones que les voy a dar según la escritura. Entonces él le dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. ¿Qué está diciendo nuestro Señor y Salvador Jesús aquí? Jesús indica que permanecer sin casarse es solo para unas pocas personas, no para todos. Mateo 19:12. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, dice el Señor, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Algunas personas no se casan porque nacieron sin deseo sexual, ¿sí? Otros no se casan porque son castrados. Otros renuncian al matrimonio por amor al servicio de Dios. Solo los que poseen el don espiritual de continencia, mis hermanos, pueden quedarse sin casar, pueden estar solos. Primera a los Corintios, mis hermanos, hablando de esto, primera a los Corintios capítulo 7, versículo 7. Este era el deseo de Pablo, mis hermanos, se lo dijo a los corintios. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. ¿Cómo fue Pablo? Sabemos que Pablo no se casó. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otros de otro. Dice Pablo, el hombre inocente, aunque algunos hermanos dicen que en un divorcio son culpables los dos, mis hermanos, quien no cometió adulterio o fornicación puede volverse a casar, por lo que dice la Escritura, y no por lo que está diciendo el hermano Enrique, por lo que dice la Escritura. Las razones por la cual el hombre o la mujer inocente se puede volver a casar son las siguientes, hermanos. Son las siguientes. Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dios mismo, hermanos, está diciendo que el hombre no es bueno que esté solo. No es bueno, hermanos. Para esto solo se necesita tener el don de continencia, hermanos, para quedarse solo. Mateo, leo nuevamente Mateo capítulo 19, versículos 11 y 12. Entonces le dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba, dice el Señor. Ahora, hermanos, lo que Pablo repitió, hermanos, también, y se los dijo a los Corintios, primero a los Corintios 7:7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, unos a la verdad de un modo y otros de otro. Ahora miren, hermanos, la razón por qué el hombre no tiene que estar solo, Dios lo dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y menos, hermanos, menos por este problema, hermanos. A causa de la fornicación, el hombre tampoco
puede estar solo. Mire lo que dice Primera a los Corintios, mis hermanos. Primera a los Corintios, capítulo 7, versículo del 2 al 5. Pero a causa de la fornicación, mire lo que dice aquí, hermano. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Mire lo que está diciendo la escritura aquí. El marido cumpla con la mujer en el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo mutuo de consentimiento. Mire lo que está diciendo. Para ocuparnos sosegadamente en la oración, y volved a juntarnos en uno, para que no os tentéis Satanás a causa de vuestra incontinencia. Aquí está el don, hermanos, que debe de tener la persona para no caer en fornicación. Incontinencia. Estas son las razones bíblicas, el por qué el hombre o mujer que no tenga el don de continencia debe de estar solo. Quiero concluir, mis hermanos, quiero concluir diciendo lo siguiente. Todo aquel hermano que predique que el matrimonio debe de ser para toda la vida, yo estoy de acuerdo contigo, hermano. Pero todo aquel también que vea el problema y que ponga mucha atención y que sepa discernir bien la escritura, debe de tener en cuenta, mis hermanos, lo siguiente. Que la escritura da dos razones por la cual el matrimonio se puede disolver. La primera, cuando uno de los dos cónyuges muere, se disuelve el matrimonio. Pero también, hermanos, la segunda, y esto no es porque los cristianos lo causen. El cristiano, hermano, es obligado a divorciarse, porque los cristianos no nos divorciamos. Porque la causa, hermanos, salvo por causa de fornicación, como les dije antes, los cristianos no somos fornicarios, hermanos. Y esta es la única causa que da nuestro Señor y Salvador Jesús para disolver un problema. Pero los que causan este grave problema son los incrédulos, los que no están sometidos a la palabra de Dios. Los que no están sometidos a Dios son los que rompen este mandamiento de Dios. Lo que Dios unió, el hombre no lo separe. Los cristianos tenemos claro este mandamiento. Mis hermanos, estas son las dos excepciones para disolver un matrimonio. Esto dicen las escrituras, mis hermanos. Qué bueno. Te felicito si tú, querido hermano, querida hermana, tienes 40, 50 años en tu matrimonio. Bendición de Dios. Y espero que sigas hasta el final en ese matrimonio que Dios estableció desde el principio. Porque Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y es verdaderamente esto es muy cierto, hermanos. Yo te invito, querido hermano, te invito a que si tienes este matrimonio bendecido por Dios, sigas adelante y trates de cuidar. Hermanos, en otro video hablé acerca del matrimonio del cristiano. Cómo el hombre debe de tratar a la hermana, a la mujer, como ese vaso frágil. Y las hermanas también deben de respetar a sus maridos. Este es el matrimonio que Dios estableció. Pero en el matrimonio que Dios estableció existe un problema. Y lo expuso nuestro Señor y Salvador Jesús. Los que no están sometidos, los duros de corazón, los que no obedecen a Dios, hermanos. Y desafortunadamente estas personas están metidas en los matrimonios de los cristianos. Y debemos de saber, hermanos, debemos de saber qué hacer, ¿sí? Si se presenta un problema como este, porque son problemas serios, hermanos. Y son problemas que no podemos dejar pasar, que están sucediendo, hermano. Debemos de saber enfrentarlos conforme, hermanos, a la Escritura y pedirle, hermanos, sabiduría a Dios, que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos ayude para poder resolver estos problemas. Te repito, hermano, y termino con esto. Yo estoy, hermano, de acuerdo contigo que predicas que el matrimonio del cristiano es para toda la vida. Yo estoy de acuerdo contigo. Pero yo también quiero, hermano, que pongas atención en qué sucede o qué debemos de hacer, hermano,
si una persona rompe este mandamiento, este pacto que hizo ante Dios, y el testigo fiel es Dios, cuando hicieron este pacto y lo rompen, hermanos, si la persona que no rompió el pacto, hermano, es inocente, no es justo que pague lo que el otro hizo. No es justo, mis hermanos. Y según la escritura, hermanos, por las razones conforme a las escrituras de la di, no es bueno que el hombre esté solo. Queridos hermanos, muchas gracias por seguirme, muchas gracias por poner atención en este tema importante y sigamos estudiando y aprendiendo, hermanos, del Maestro Jesús. Muchas gracias, bendiciones para cada uno de ustedes y que el Señor me los bendiga siempre. Nos veremos con otro tema. Amén.